continuamos en un país, muchas familias, hoy hablando de diferentes temas muy interesantes, hablando sobre ese apoyo para nuestros niños, niñas, adolescentes en ese proyecto de vida que tienen. Y pues ahora también vamos a hablar de un tema que me causa mucha curiosidad y es el tema de la logoterapia. Entonces este súper invitado que tenemos hoy nos va a contar no solo de nuestro tema del día, sino también un poco de estas terapias que muchas veces no conocemos. Se trata de Santiago Arjona. Él es logoterapeuta y psicoterapeuta existencial humanista, especialista en mindfulness y en psicoterapias cognitivas contemporáneas y modelos de tercera generación. También es magíster en psicología clínica. Tiene experiencia en formación de terapias transpersonales y corporales integrales y actualmente es el director estratégico de Trinidad Salud. Así que le damos la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás? Sara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, para contarnos todas estas cosas tan interesantes. Y bueno, para empezar, yo quiero que nos hables un poco de ese tema de la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? Bien, fantástico. Pues mira, la logoterapia es un modelo psicoterapéutico que nace en la década de los 30 de la mano de un neurólogo, psiquiatra y médico llamado Viktor Frankl, que fue un sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí él empieza una mirada muy experiencial del modelo que venía construyendo a nivel teórico y es de los pocos autores que puede poner en su experiencia personal qué es lo que pasa a nivel del sentido de la vida y por qué hay personas que deciden salir adelante y ser resilientes y otras que por el contrario pues toman decisiones para terminar su vida en una experiencia real como un campo de concentración. Uh-huh. Entonces la logoterapia ha venido desarrollando como una terapia centrada en el encuentro con el sentido de la vida, que puede ser un modelo propio o también puede ser un modelo complementario a diferentes modelos que no solo pasan por la psicología, sino también por la educación, por el campo de las organizaciones y digamos que el amplio espectro del desarrollo humano. Wow, bueno, eso suena muy bonito y muy importante también para nuestra vida actual, que cada vez por desgracia nos encontramos con que hay muchas personas pasando por malos momentos y que toman decisiones para acabar con su vida o para afectarla. Entonces pues qué interesante todo esto. La logoterapia está relacionada con la terapia transpersonal y corporal integral, que también es otra de esas cosas con las que trabajas, ¿o son cosas diferentes? No, mira, son modelos que se pueden complementar, pero cada uno tiene su orientación. Las terapias corporales integrales se especializan en el tratamiento terapéutico a través del cuerpo, uh-huh. Cómo el cuerpo se convierte en un vehículo donde están impresas las huellas emocionales de todas las experiencias que vivimos. Entonces, a través de las terapias corporales integrales, a través del movimiento, a través de la respiración, a través del contacto con las sensaciones, se van despertando esos temas no resueltos para poder retornar a un bienestar y a una salud integral. La terapia transpersonal es una terapia que se enfoca en la exploración de los mundos internos privados de cada persona y se enfoca también en el desarrollo y la expansión de la conciencia. Entiéndase conciencia como la dimensión también espiritual o profunda del ser humano. Entonces el modelo transpersonal, la misma palabra lo define, es más allá de la persona, es decir, más allá de lo que conocemos de nosotros a nivel de un cuerpo y de una mente. Entonces se enfoca en técnicas, en herramientas y en recursos que permiten ampliar la capacidad de la conciencia y quizás el mindfulness, uh-huh. que es muy conocido actualmente, es una de las disciplinas que se integran al modelo transpersonal, pero son modelos, digamos, cada uno desde un enfoque particular. Bueno, eso está súper chévere de conocer y de poder también probablemente ponerlo en práctica en nuestras vidas acompañados de profesionales. Ya sabemos que hay otras opciones bien interesantes. Y bueno, pues gracias, Santiago, por contarnos respecto a estos temas que yo sé que todos quedamos con muchísima curiosidad. Pero entonces ahora sí, vamos a lo que nos convoca hoy. A hablar entonces de este tema del apoyo de la familia en esa proyección profesional, en esa elección de carrera, en esa compañía para que puedan decidir lo que quieren hacer con sus vidas. Santiago, ¿por qué es importante
que los padres, las madres, los cuidadores y cuidadoras se involucren en estos procesos con sus hijos, con sus hijas, con los chicos que están a su cargo? Bueno, acá es un tema muy amplio y también muy rico, ¿no? Y muy nutritivo poder hablar de esto, porque los seres humanos crecemos en pro de las relaciones que generamos. Nuestra capacidad de poder alimentar nuestra mente, de poder alimentar la manera en que pensamos, la manera en que sentimos, la manera en que percibimos el mundo, pasa necesariamente por los vínculos que generamos a nivel interpersonal. El primer vínculo que tenemos como seres humanos es la familia o nuestros cuidadores principales. Los cuidadores principales nos muestran a través de sus discursos, nos muestran a nivel de sus comportamientos cómo debemos relacionarnos con la vida y todo lo que nos pasa. Uh-huh. Entonces, desde ahí podemos empezar a mirar la importancia y la relevancia como familias de acompañar en los núcleos de proyección profesional o en los núcleos de sentido de vida, ¿no? Porque yo como niño estoy percibiendo que mi padre, mi madre o los cuidadores que están conmigo tienen formas de relacionarse particulares, y desde ese lugar empiezo a captar que el mundo es eso, de alguna manera. Ya cuando empezamos a crecer y tomamos distancia en la adolescencia, empezamos a tomar un poco más de una identidad personal, pero que indiscutiblemente está permeada por lo que vimos y lo que escuchamos de nuestros cuidadores. Entonces, el acompañamiento como familias y como padres es continuo, no solo en el discurso, sino también en nuestra acción cotidiana y en las formas en que nosotros respondemos ante las diferentes situaciones. Entonces, de ahí viene la relevancia y la importancia. Crecemos como personas con base en las relaciones, y las relaciones son las que nos muestran cómo debemos interactuar con el mundo. Parte del mundo, pues, es la proyección de nuestro sentido de vida y de nuestra profesión, ¿no? Entonces, totalmente. Desde ahí, los papás tenemos esa gran responsabilidad de mostrar con nuestro discurso y con nuestra acción cotidiana las formas en que debemos enfrentar los diferentes retos y situaciones que la vida nos presenta. Bueno, maravilloso. Nos hablas, por ejemplo, de los discursos, pero ¿cuáles son otras maneras en las cuales podemos, y cuáles son, digamos, algunas de esas opciones que tenemos para apoyar a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes en esas elecciones de vida que están haciendo? ¿Cómo podemos también guiarlos, acompañarlos, escucharlos? Perfecto, mira, pues acá hay muchos puntos. Quizás me voy a enfocar en algunos que creo que son los más relevantes. Lo primero que necesitamos es acompañar en la exploración de gustos, intereses y talentos. Y el acompañamiento implica presencia y observación atenta. Muchas veces como adultos estamos esperando que nuestros hijos de una u otra forma sean producto de lo que nosotros creemos que deben ser. Uh-huh. Y la mirada debe invertirse un poco y debe ser una mirada más desde la exploración de sus gustos, sus propios intereses y talentos, porque si no empezamos a tener un acompañamiento donde intentamos que los niños suplan nuestros vacíos o las carencias de las cuales nosotros no pudimos suplir en algún momento. Entonces, acompañar en los gustos, intereses y talentos es muy importante. Esto, por ejemplo, se hace mucho en trabajo colaborativo con los colegios. Uh-huh. Poder saber qué es lo que está pasando en las escuelas, qué es lo que está desarrollando mi hijo, mi hija en el colegio, de qué manera están viendo los docentes o las personas que acompañan a nuestros hijos que están explotando sus talentos y sus potenciales. Esa es una manera. La otra es reforzar comportamientos que generen seguridad en los hijos. Es decir, cada vez que veamos que hay un acierto, debemos validar los logros, sean pequeños o grandes. Muchas veces estamos esperando que el logro sea enorme, ¿no?, para poder aplaudirlo, pero realmente el ser humano y el cerebro también necesita poder validar lo pequeño y lo corto. Pequeñas acciones hacen que se aumente la sensación de autoeficacia, donde la persona siente que los logros son validados y aplaudidos por el contexto familiar, y eso va generando esa percepción de autoestima. También debemos mostrar las dos caras de la misma moneda. Muchas veces en los discursos adultos, cuando hablamos del trabajo, hablamos de nuestros sueños, hablamos de lo difícil, lo complejo que es conseguirlos. Y eso está muy bien, porque de ahí pues sacamos recursos para poder ser mejores personas. Pero también es importante
poder hablar de lo lindo y lo maravilloso que ha sido poder ejercer profesionalmente, poder tener proyectos, sueños y visiones que hayamos cumplido en el tiempo, porque vuelvo a recordar, pues nuestros chicos son esponjas que están absorbiendo también esos discursos y esas formas de relacionarnos. Hay unos 5 errores que yo soy muy particular en ellos cuando hablo de estos temas, y son 5 errores comunicativos. Debemos evitar los discursos de apaciguamiento, es decir, el discurso donde bajamos el nivel de activación emocional cuando hay reactividad o cuando hay estrés, apaciguando lo que pasa, pero no conversando sobre lo que pasó. Nos da miedo de pronto acompañar, entonces apaciguamos lo que está pasando con el niño, con el adolescente, distanciando lo que realmente es importante. También tenemos discursos de sabiondo que se llaman los discursos del sabiondo o del saber, ¿no? Y es, como adulto yo sé todo y yo te voy a educar. Por supuesto que tenemos más caminos recorridos, pero nuestros hijos y nuestras hijas también tienen un camino que están recorriendo y están aprendiendo del mundo de formas diferentes. Entonces debemos evitar creer que tenemos la razón en todo. Diálogos de sordos donde no nos escuchamos, o discursos evasivos donde también tenemos esa posibilidad de no conectar con lo que está pasando porque no sabemos cómo acompañar, entonces nos hacemos los que no es con nosotros y allá que nuestros hijos miren cómo resuelven en sus mundos personales. Estos son errores comunicativos muy importantes a acompañar y evitarlos también, y también los dobles mensajes. Los dobles mensajes generan mucho dolor en las personas. Un doble mensaje que sería, lo hiciste bien, pero no lo hiciste bien, pero deberías hacerlo mejor, ¿no? O el discurso también puede estar ligado al tuviste un error, está bien que los tengas, pero espero que no vuelvas a tener errores de ese tipo. Entonces, estos dobles mensajes generan en la comunicación mucha incertidumbre de cómo afrontar las situaciones que nos pasan, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar en esos errores comunicativos. Bueno, eso está maravilloso escucharlo, familias. Muchas de estas cosas yo sé que no las hacemos nosotros por mal, ni por odiosos, ni por tener la razón, sino porque creemos que probablemente estamos realmente apoyando a nuestros chicos y chicas, pero bueno, qué chévere conocer esto para ser un poco más conscientes de eso. ¿Qué pasa, Santiago, cuando nos encontramos que nuestros jóvenes quieren seguir un camino diferente al que nosotros siempre soñamos que iban a seguir? Que queríamos que fuera un médico, que queríamos que fuera un ingeniero, pero resulta que quiere ser músico. Y para nosotros muchas veces puede ser muy difícil de aceptar. ¿Cómo podemos manejar nosotros como adultos también de pronto esa frustración, de pronto ese dolor? ¿Qué frases deberíamos evitar decirles y más bien qué acciones deberíamos tener en cuenta? Bueno, mira, acá hay 2 puntos muy importantes. El primero es entender que mis hijos son seres independientes. Esto suena fácil discursivamente, pero en la práctica cotidiana es difícil, porque estamos esperando que ellos hagan cosas como nosotros esperamos que sean, ¿no? Entonces, el trabajo adulto un poco es darnos cuenta que debemos generar marcos de referencia, mostrar opciones y también permitir que nuestros hijos decidan y elijan hacia dónde se quieren orientar. Aquí, por ejemplo, la logoterapia es muy específica en el tema del sentido de la vida. El sentido de la vida es personal. Si bien hay marcos de referencia, yo decido como persona qué es lo que hace palpitar mi corazón. Entonces pasa mucho que hay personas que generan una carrera, terminan una abogacía o psicología o cualquier carrera que sea, los sufren un montón, llegan con el cartón y dicen muchas gracias querida familia por su apoyo, ahora sí voy a hacer lo que a mí me apasiona. Entonces, ¿qué hay aquí? Una pérdida de tiempo significativa, una pérdida de proyecto vital importante, porque no nos permitimos explorar con nuestros hijos cuáles son sus gustos e intereses. Estamos en 2 modelos generacionales, ¿no? Nuestros padres o incluso nosotros crecimos de manera local, pensando en nuestro país, ¿no? Los chicos de ahora crecen de manera global. Ellos ya están mirando otras perspectivas, la tecnología ha tenido avances enormes, entonces hay muchas posibilidades donde como papás debemos educarnos en las nuevas tendencias, porque muy seguramente en el transcurso de los 10, 15 años que vienen van a haber muchos cambios a nivel de las profesiones, de cómo nos vamos a relacionar a nivel laboral,
y eso es algo que no entendemos fácilmente quienes nos educamos de manera local. Entonces también es importante como padres poder informarnos de manera significativa en cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? Y también escuchar y tener conversaciones profundas con nuestros hijos. Conversaciones que se basen más en las preguntas que permitan despertar la comunicación y no en orientaciones para mirar hacia dónde encuadro a mi hijo para que pueda ser lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces, ser padre también implica alta frustración. Y parte de acompañar como padres y madres es darnos cuenta que dimos un marco de referencia importante, pero que nuestros hijos tienen la capacidad de tomar decisiones y que es mucho más acertado acompañar en que encuentren un lugar donde se sientan plenos y conectados de corazón, de emoción y mente, a que estén a medias en un espacio que nos satisfaga a nosotros, pero donde ellos no sean tan felices. Wow, eso está potente, familias. Necesitamos ser ese apoyo, necesitamos ayudarlos a que encuentren esos lugares y esos espacios en los que sean felices y no lo contrario. Santiago, ¿qué puede sucedernos como seres humanos si resulta que nos dedicamos toda la vida a algo que no nos gusta, algo que nos hace infelices? ¿Cuáles son, digamos, a futuro esas posibles afectaciones, esas posibles situaciones que nos encontraríamos si ese hijo o esa hija que decidió estudiar y hacer su carrera, pues para complacernos a nosotros, no disfruta de lo que hace? Perfecto, pues mira, acá hay varios componentes y esto también es tema investigativo, ¿no? Está demostrado que las personas que no tienen una orientación y un sentido de la vida conectado tienen mayores tasas de recaída a nivel de procesos depresivos, a través de trastornos a nivel psicológico. Son personas que no van a tener un disfrute vital, lo cual hace que pues se presenten diferentes patologías y sintomatologías que no son tan tan fáciles de acompañar cuando se desarrollan, ¿no? Eso es como lo primero. Lo segundo, cuando las personas están ejerciendo lo que no les gusta, pues claramente su proyecto vital está restringido. Entonces tú vas a encontrar personas que están viviendo mucho en el hoy, pero no en el hoy desde la conciencia, sino en el hoy desde el qué pereza pensar más allá, porque todo lo que veo en mi norte y en mi proyecto de vida es aburrido. Entonces, claro, vas a tener personas con baja energía vital, que muchas veces también te encuentras gente con consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Para poder mitigar el dolor y el impacto que les genera vivir una vida que no es significativa. Entonces, mira que la mayoría de componentes que tienen que ver con salud mental y emocional tocan esta pregunta que tú me planteas, y es el cómo una vida que no está conectada desde lo significativo y desde lo valioso empieza a generar problemas a nivel mental, emocional y psicológico que con el tiempo pueden desarrollar trastornos o incluso, pues digamos, temas ya de ausencia de vida tan difíciles como acompañar procesos de suicidio, intentos de suicidio o situaciones ya de consumos de sustancias, que son situaciones pues muy complejas, que tienen que ver con esa posibilidad de no sentirte auténtico en la vida. Wow, hay unas implicaciones allí, familias, que son complicadas, que podemos conocer, así que mejor entonces, pues apoyemos a nuestras familias, apoyemos a nuestros hijos e hijas y más bien apoyémoslo a que en eso que quieran hacer encuentren la mejor opción para ellos. Santiago, ya para cerrar, ¿qué mensaje adicional le querrías dejar a nuestras familias respecto a este tema del futuro de sus hijos y de sus hijas? Bien, pues el primer mensaje es comunicación auténtica. Necesitamos mucho de la conversación, del podernos sentar y encontrarnos a nivel de conversaciones que no solo sean lindas y sobre la alegría de la vida, sino también sobre lo incómodo. Yo siempre he dicho, y esta frase la utilizo mucho y la regalo como un tema terapéutico, y es para relaciones significativas, conversaciones incómodas, ¿sí? Si una relación necesita fortalecerse, necesita pasar por conversaciones incómodas, donde yo pueda entender que el otro tiene una manera de ver la vida diferente, donde yo pueda también asumir mi frustración, donde yo pueda también asumir que el otro está teniendo una forma de construir un proyecto vital
y que no necesariamente está mal o bien, sino que es su proyecto y desde ese lugar acompaña. Entonces ese mensaje para mí es muy importante. El segundo, insistiré, educarnos en las nuevas tendencias. Necesitamos estar muy al tanto de lo que está pasando a nivel del mundo y a nivel de nuestro país. Yo creo que nuestra cultura latina tiene una gran ventaja y es que somos muy cercanos y somos muy cálidos también en el poder escuchar la emocionalidad. Esto en otras latitudes no pasa con tanta frecuencia. Entonces, que nos permitamos encontrarnos en el calor del hogar, en el calor de un buen café, de un buen té, ¿no? De una buena bebida, y poder conversar sobre la vida, más allá de nuestras maneras particulares de percibir, esa abrir a la escucha atenta y hacer preguntas que nos incomoden un poquito y nos permitan avanzar en las relaciones. Y creo que también es muy importante darnos cuenta que en la medida que nuestros hijos y nuestras hijas puedan desarrollar de manera plena una vida significativa, pues nosotros vamos a estar mucho más felices y más contentos, claramente. Entonces es un reto también como adultos abrirnos a la posibilidad de encontrar otras maneras de ser y aprender de nuestros hijos. Sí, las nuevas generaciones nos están enseñando muchas formas de interactuar que no aprendimos nosotros y que son muy valiosas, que son muy significativas. Por ejemplo, el no querer una vida solo de trabajo. A mí me parece este lugar muy significativo. El quiero disfrutar, quiero vivir, quiero viajar, quiero emprender, ¿no? Entonces son lugares que quizás nosotros no hemos aprendido mucho, pero nuestros hijos y nuestras hijas sí, y qué bueno poder aprender de ellos también otra forma de interactuar y de actuar en el mundo. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dejarnos todas estas herramientas tan bonitas y estos consejos para que nosotros podamos también apoyar a nuestros niños, niñas y adolescentes en ese proceso de elegir lo que quieren para su vida, y esperamos que tengan un resto de noche muy bonito. Claro que sí, Sara. Muchísimas gracias a ti, a todos, al programa y a todos los que nos escuchan. Una feliz noche y espero que estas herramientas pues se conviertan en motores de desarrollo de familias más felices. Muchas gracias, Santiago.